Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La estrella turca Demet Özdemir finalmente perdió la paciencia. La chispa que encendió la guerra silenciosa, que se había prolongado durante semanas y se había vuelto evidente, fue la actriz italiana Francesca Chillemi. Mientras en el mundo del corazón se comentaba que Francesca estaba pasando por una crisis y atacaba a Demet con comentarios sarcásticos, esta última había mantenido su silencio hasta ahora. Sin embargo, parece que la gota colmó el vaso. La frase que la bella actriz dijo a su círculo más cercano y que en poco tiempo se hizo eco en los pasillos lo cambió todo: Francesca solo puede imitarme. Nada más. Tras estas palabras, las redes sociales se vinieron abajo. Los fans se dividieron en dos bandos. Los que defendían la sencillez y la postura de Demet decían que se le había agotado la paciencia, mientras que los seguidores italianos que apoyaban a Francesca afirmaban que se trataba de un ataque de celos. Pero lo que ocurre entre bastidores es mucho más complejo y sorprendente. La cadena de acontecimientos que llevó a Demet Özdemir a pronunciar esa frase se remonta en realidad a semanas atrás. Con el regreso de Can Yaman a Turquía, la relación entre él y Demet se había fortalecido de nuevo. Con el embarazo de Demet, la comunicación emocional entre la pareja se había profundizado aún más. Se afirma que fue precisamente en este periodo cuando Francesca Chillemi comenzó a imitar, conscientemente, a Demet, desde su ropa hasta sus gestos. La cadena de similitudes, que comenzó con el vestido largo blanco que llevaba Francesca, continuó con fotos similares a las que Demet había compartido anteriormente en las redes sociales. El hecho de que Francesca compartiera el mensaje, no es necesario dar a luz para saber lo que significa ser madre, o con una foto tomada con la misma luz y el mismo ángulo, supuso una ruptura para Demet. Porque esa frase era algo que Can solía decir a menudo. Uno de los amigos íntimos de Demet resumió la situación diciendo: Francesca se ha pasado de la raya. Ahora ya no solo quiere eclipsar a Demet, sino parecer Demet, hablar como Demet y hacer que Can se olvide de Demet. Las acusaciones no se limitaron a eso. A los seguidores no se les pasó por alto que, unas semanas más tarde, Francesca llevara exactamente las mismas prendas icónicas que Demet había usado en series anteriores. Además, los cambios que Francesca había hecho en su peinado y maquillaje demostraban que se estaba acercando visiblemente al estilo de Demet. Esto ya iba más allá de una simple coincidencia. Y fue precisamente en este punto cuando comenzó el proceso que provocó la explosión de Demet ante su círculo más cercano. La frase de Demet, Francesca solo puede imitarme, no fue solo el resultado de un momento de enfado. Fue la expresión de los sentimientos que Demet había acumulado durante mucho tiempo. Se dice que también le expresó claramente la situación a Can Yaman. Según los rumores, Demet le dijo a Can: mientras esta mujer esté a tu alrededor, no habrá paz. Ella intenta seguir mi vida, no para eclipsarme, sino para ser como yo, y Can decidió poner una clara distancia entre él y Francesca. Francesca no respondió directamente a estas palabras, pero siguió enviando mensajes indirectos en las redes sociales con publicaciones sucesivas. En particular, justo después del mensaje de Demet, no puede ser como yo, compartió una foto en blanco y negro con la nota: la sombra también tiene su nobleza, pero ser luz es otra cosa, lo que anunciaba que esta guerra verbal se intensificaría aún más. Sin embargo, lo más dramático es que Demet ha empezado a sentirse sola ante lo sucedido. La actriz, que se encuentra en los últimos meses de embarazo, se ha visto constantemente acosada por los incómodos movimientos de Francesca, lo que ha empezado a desgastarla psicológicamente. Se sabe que durante este proceso se ha acercado más a su familia. Incluso se rumorea que su madre le dijo a Can Yaman: no permitas que jueguen con los nervios de mi hija. Las personas como Francesca pueden dañar a tu bebé. En el mundo del corazón, la opinión predominante es que esta guerra no tiene visos de terminar. Porque la intención de Francesca Chillemi ha pasado a ser de otro orden. Parece que no solo quiere sacar a Demet de la vida de Can, sino también dañar su imagen. En los últimos días, se ha lanzado al mercado un cartel que utiliza casi la misma pose que Demet hizo hace años en una campaña publicitaria, lo que es una clara prueba de que esta guerra ya no es solo emocional, sino que se ha convertido en una competencia profesional.
El representante de Demet ha indicado que podrían iniciar un proceso legal al respecto. Can Yaman, por su parte, da la impresión de estar en medio. Algunos fans le critican por no cortar de raíz todo contacto con Francesca, su antigua pareja. Pero, por otro lado, el apoyo abierto que Can ha mostrado a Demet demuestra que ha dejado clara su postura en esta guerra. El hecho de que Can se haya negado a trabajar con el productor de Francesca y haya compartido las fotos especiales que se hicieron juntos para mostrar su vínculo con Demet da una idea de quién será el ganador en este frente. Sin embargo, hay algo seguro: la guerra emocional entre estas tres mujeres pasará a la historia de la prensa rosa. La guerra encubierta que Francesca ha iniciado contra Demet ya está a la vista de todos. Y Demet, a pesar de toda su elegancia y paciencia, finalmente ha puesto límites. Su última frase también ha pasado a la historia: Francesca solo puede imitarme. Nunca podrá ocupar mi lugar. Queda por ver hasta dónde llegará esta disputa. Pero ahora mismo todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿cómo responderá Francesca esta vez? ¿Y Demet seguirá luchando contra esta sombra que intenta imitarla o la ignorará? El tiempo lo dirá. Pero la guerra ya ha comenzado. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.